Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el presente conversatorio con Jorge León Carrillo, quien es artista y escultor, para conocer las obras de su autoría y esas diversas formas de expresión del arte, la cultura, que son mismo reflejo y esencia de toda actividad humana. Adelante, Cuitláhuac, con la presentación de Jorge León Carrillo, por De mi favor. amigo Jorge, un gusto tenerte aquí con nosotros en ausencia de un amigo y si me lo permites voy a leer tu semblanza. Estoy compartiendo pantalla, me avisan si ya se alcanza a ver. ¿Sí se ve? No. Listo. ¿Sí? Bueno, tenemos a Jorge León Carrillo. Su experiencia artística cuenta con un doctorado honoris causa por el Claustro Nobel de las Bellas Artes, patentado por el Colegio de Investigaciones y Posgrados AC. Generación Manuel Reigadas, Huerga, agosto 2023. Reconocimiento por el Senado de la República por participación en exposición colectiva en la Galería Externa del Senado por Amor a Puebla, julio 2023. Reconocimiento por el Senado de la República por trayectoria de aportación al arte y la cultura poblana en julio 2023. Fue jurado en el Festival Estatal de Arte y Cultura CECITEP 2023 también, jurado en concurso regional del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec año 2022, jurado en el Festival Estatal y Nacional de Arte y Cultura CECITEP en el año 2018. Cuenta con distintas exposiciones, como lo es el caso en la exposición individual en Casa de la 14 en el año 2021, donde recuerdo que hubo varias pinturas también. Exposición colectiva en el taller de cerámica El Gallo en el Congreso del Estado de Oaxaca, año 2018. Exposición colectiva con el taller de cerámica El Gallo en el fraccionamiento El Carmen, Atlixco, Puebla, 2019. Igual hacer mención que Jorge, aparte de hacer pinturas, igual es escultor. Hay una pequeña escultura igual en la exposición de Café Galería Las Conchas y pues ahorita nos va a hablar un poco más a detalle sobre su técnica y progreso artístico. También cuenta con muestra pictórica con el Ateneo Nacional Puebla en octubre de 2016, exposición individual Mi vida en unos trazos en la Casa de Cultura de Puebla en el mayo de 2015, exposición Atelier del Sol en Café Galería Nexus, exposición colectiva Café Galería Nexus 2014, exposición colectiva Ella como pretexto en conjunto con el maestro Carlos Tonatiu y el maestro Conrado Ramos en el año 2014. Su exposición en Plaza Cultural de la Facultad de Administración en el año de 2014, presentaciones pictóricas en el Parque de San Pedro Cholula en el año 2012, concurso de la pintura Intercetis, año 2012 igual, presentación pictórica en la Casa del Escritor en el 2011. Su formación complementaria es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas, titulación por tesis, evaluación de indicadores de formas de malnutrición del segundo objeto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la zona sur-sureste de México. Y pues más allá de todo lo que pues ha alcanzado a apreciar aquí en su experiencia artística y todo ello, cabe destacar que pues como amigo igual es una gran persona, tengo la fortuna de conocerlo personalmente. Y pues sí, honestamente el fin de semana pasado que tuve la oportunidad de platicar con él un poco más a detalle sobre su exposición, se ve muy reflejado todo lo que es el proceso y el conocimiento que ha desarrollado a través de los años, el expresionismo que ha hecho. La verdad sí considero que Jorge es un artista revelación poblano, es una de las figuras poblanas mayor a tomar en cuenta en los próximos años y pues eso fue lo que igual me llevó a querer contactarlo a ver si nos da un poco más de su punto de vista, cuál fue su trayectoria, porque hoy en día vemos lo que está expuesto y vemos que son pinturas muy, muy padres, pero para llegar a plasmar esas obras de arte tuvieron que pasar muchas cosas y mucho esfuerzo, mucha dedicación, sobre todo horas y paciencia para poderlo lograr. Y pues amigo, te doy la bienvenida, gracias por tomarte el tiempo con nosotros y continuar. Muchas gracias, amigo. Pues agradezco la invitación y las atenciones que tienen hacia mí. Gracias, amigo. ¿Qué es que
¿Tú quieres exponer tu portafolio o quieres que lo presente acá en la computadora? ¿Cómo te gustaría a ti? Pues si gustas exponerlo desde tu computadora, ya lo vamos platicando conforme se vaya presentando. Con gusto. Como tal, inicié con mi práctica pictórica en el año 2007. Era muy niño, tenía 13 años. Ok, Entonces, sí, sí, se alcanza a ver. Voy a mutearme y ya vamos a compartir el archivo. Una disculpa. creo Gracias. que sí. A los 13 años, entonces, ¿por qué? ¿Escuché bien? Sí, sí, inicié a los 13 años con clases de pintura. La pintura y el dibujo me llamaban la atención desde muy chico, pero pues desconocía las técnicas. A partir de ese entonces, en mi primer clase lo que hice fue un trabajo al pastel seco. Se hizo un jarrón con figuras básicas, ¿no? Un círculo, un rectángulo y ya nada más. Entonces, a partir de que tuve ese contacto con el material, pues quedé enamorado de lo que es la pintura. Pero con el paso del tiempo, pues he ido conociendo más técnicas, nuevas técnicas. Entonces, pues he ido pues intentando y proponiendo cosas pues nuevas desde mi perspectiva, ¿no? Llevo pues ya 17 años desde que empecé a practicar la pintura, pues ya con las exposiciones que ha comentado Cuitláhuac, y afortunadamente con exposiciones en puerta. Hay 2 exposiciones en puerta. Entonces, pues ese es como que en resumen lo que he trabajado en el arte. Manejo diferentes técnicas, manejo desde el pastel, acuarelas, carbones, chapopote. La técnica que más manejo es el óleo y la que menos manejo es la acuarela. La acuarela para mí es una técnica que necesita mucha atención y demasiado respeto. Entonces, la acuarela realmente no se presta tanto para experimentar como lo que es el óleo, los pigmentos, el chapopote, todos esos materiales que son hasta cierto punto nobles, pero son muy buenos para experimentar en un lienzo. Y la acuarela necesita, pues prácticamente las reglas de academia para poder pintarla, ¿no? Sí pinto acuarela, la hago a mi gusto, a mi parecer, pero trato de respetar las reglas de los acuarelistas, ¿no? Porque sí es algo que se debe respetar en ese tema, ¿no? Ah, muy Sí, bien. Ya visualizamos. Adelante, Cuitláhuac, sí, por favor. sí, no, es muy cierto. Me comentabas el fin pasado que la acuarela, pues no es como el óleo que se fija como tal, sino que se presta a que se vaya mezclando, que se vaya descolorando un poco. Se muestra la dificultad que es. Sí, sí, el óleo es un material muy noble, pero se presta a poder experimentar, a hacer transparencias, a dejar plastas, a difuminarlo, a dejar manchas. Y pues eso no se puede hacer, por ejemplo, en la acuarela, ¿no? El óleo lo puedes trabajar encima de un gis pastel o de un óleo pastel, ¿no? Por ejemplo. O aplicas acrílico y encima del acrílico puedes poner óleo. Entonces, encima de la acuarela no puedes hacer eso porque la acuarela debe ser, eh, valga la redundancia, debe ser acuarela y no se permite esa intervención, ¿no? A lo mejor le metes un poco de lápiz o de lapicero para resaltar ciertas líneas, pero se pierde la esencia de lo que es una acuarela. Entonces, no sé si pudieras poner la última de, y vamos regresando para que vaya platicando sobre esas piezas. Ok, esta, ¿verdad? Sí, bueno, estas piezas son piezas que están expuestas en la galería, en Café Galería Las Conchas. Esta es una pieza de cerámica. Esta pieza de cerámica, bueno, aquí dice de alta temperatura, pero ahí tuve un pequeño error, es de mediana temperatura. La alta temperatura rebasa los 1200 grados. Esta pieza está en un sancocho y una cocción de esmalte de 1000 a 1100 grados en horno. La técnica, la pasta es pasta gres, es una combinación de pastas entre caolín, pastas mexicanas, pasta de bola, y tiene un guaché que es el esmalte que se ve, que se puede observar verde, con un esmalte transparente para que se le dé ese brillo. Esta pieza mide 30 centímetros de altura por 16 de ancho y 26 centímetros de largo. Es una pieza
hasta cierto punto cubista. En ese tiempo, en el 2019, lo que trabajaba era el cubismo. Por lo tanto, pues traté de simplificar la figura humana, en específico la figura femenina, en, en una escultura de este tipo. Es una escultura, lo interesante de la escultura en específico de la cerámica es pues ese nivel de adrenalina que vives al generar tu escultura, ¿no? Porque la empiezas a trabajar a través de la cerámica, que es el barro. Si el barro no está en el secado correcto, se te parte, entonces ya no sirve la pieza. O puedes servirla, puedes restaurar, pero es muy probable que en el horno se te vuelva a partir, ¿no? Esa es la primera etapa, el secado, el moldeado, el secado. Después del secado se mete a la primera cocción o sancocho de la pieza. Ahí es lo más interesante. ¿Por qué? Porque si no moldeaste de la manera correcta y le quedó una burbuja de aire a tu pieza, lo que pasa es que explota y obviamente desaparece tu pieza, ¿verdad? La otra es que se la puede comer el horno. Cuando el horno es muy joven, se puede comer las piezas. ¿Qué quiere decir? Que se las come, las derrite, las transforma, las deforma. Entonces, esa es la primera parte de la cerámica, de lo interesante de la cerámica. Una vez que sale del sancocho, ya la puedes esmaltar una, dos, tres veces, meterla tres veces más al horno y es seguro que tu pieza va a seguir saliendo, obviamente, con los cambios que le hagas, siempre y cuando no se pase de temperatura y siempre y cuando no tenga polvo, porque si te pasas de temperatura o metes una pieza con polvo, le van a salir burbujas al esmalte y ya no va a ser un acabado fino como lo que tiene esta pieza. Entiendo. El Sí, sí, título está muy es ella, complejo. ¿verdad? Sí, ella, refiriéndome al cuerpo de la mujer, a una mujer, no en específico, pero sí al cuerpo femenino. En específico, mi arte, mi pintura, mi escultura se basa mucho en la mujer. Entonces, es por ello que ahí vamos a encontrar muchos títulos como ella y yo, ella como pretexto, ella en el sillón y cosas así, en donde pues es la mujer dentro de mi vida artística, ¿no? ¿Cómo consideras que fueron tus inicios para decir, sabes qué, yo siento que lo mío es el arte, tengo un don para el arte y cómo pasaste me imagino que empezaste con las pinturas y luego pasaste a la cerámica o a otras técnicas un poco más complejas? ¿Cómo fue? La verdad, a lo mejor es una respuesta medio extraña, no sé cómo pasó, pero me encontraba pintando un cuadro que está de hecho en la exposición, aquí debe estar, eh, se llama Simplemente Tú, es un dorso femenino y ahí en ese tiempo yo llevaba pintando aproximadamente unos 5 o 6 años, está un poquito más arriba, es esta, justo esta obra. Esta obra todavía la hice de la mano del que fue mi maestro de pintura en ese momento. Simplemente Tú es una pieza que pues me encontraba en el segundo año de la licenciatura, entonces como que todo se empezaba a mover, ¿no? Finalmente no sabía si dejar o no dejar la licenciatura. Muchos profesores me decían, no la dejes, de algo te va a servir. Eh, Continúa con lo que tú estás haciendo, ¿no? Si a final de cuentas son conocimientos que van a sumar a tu arte. Entonces, cuando trabajaba esta pieza, que es una pieza que habla sobre la generación de vida a través del cuerpo femenino, encuentro termino de encontrarme con esa conexión con la pintura, ¿no? Entonces, digo, de manera académica los artistas dicen, tú te vuelves artista una vez que recibes tu título de artista, ¿no? Es como el licenciado o el abogado, el licenciado en cualquier licenciatura o el abogado que recibe su título es abogado una vez que recibe su título de abogado. Los artistas de academia dicen eso, que tú eres artista una vez que recibes tu título de la academia. Sin embargo, yo pienso que una vez que tú puedes generar alguna sensación en una persona o llamar la atención en una obra, tú estás generando arte, porque estás moviendo sentimientos. Por lo tanto, cuando empecé con esta pieza, fue una revolución de sentimientos entre emociones, de euforia, un poco de alegría, tristeza y
La tristeza un poquito porque realmente no sabías qué hacer, ¿no? En ese momento, más que nada por el apoyo que me dan mis papás, porque decía, si dejo la licenciatura es una inversión que ellos han hecho en mí por dedicarme a la pintura, ¿no? Además de que ellos pues toman el arte como pues más un hobby, ¿no? No es como que vas a vivir del arte. Entonces de ahí sale mi forma de pensar, ¿no? Que tú, el que vive para el arte, se merece llamarse artista, más no el que vive del arte, ¿no? Digo, tenemos Claro, muchos artesanos, ahí cerca de la galería, muy cerca, unas cuantas calles, que son artesanos, a final de cuentas reproducen la misma figura, la misma imagen, el mismo bodegón, y viven de ello, ¿no? Entonces no aportan algo nuevo. O sea, ver la manzana pintada todo el tiempo es lo mismo. Y vives pues de pintar manzanas. Entonces el pintar manzanas para vivir no te hace artista. Entonces es como yo me decido a través de esta pieza y el trabajar esta pieza, además del simbolismo, ¿no? El número uno hace alusión a la deidad, así como el triángulo que se ve reflejado con las líneas blancas, hacen alusión a la divinidad, ¿no? Es ese proceso divino que uno como persona tiene para poder expresarlo a través del lienzo. Y le comentaba a Cuitláhuac, yo no sé hablar tampoco, pues sí escribo, pero no escribo como, pues como un poeta, ¿no? Como un escritor, por eso pinto, porque lo que a mí, la facultad que yo tengo para crear o para transformar, la puedo demostrar a través de la pintura o de la escultura. Es así como yo me decido a poder pues seguir trabajando en este medio, ¿no? no, pues muy padre la reflexión. Voy a regresar, ¿quieres que sigamos en la escultura? ¿Quieres que me pase a esta pintura? Miren, vamos pasando. Esa pintura fue un proceso un poco depresivo. Creo que se puede notar un poco el estrés ahí en las manchas. Eh, Llega un punto en donde no sabes qué hacer. Estaba muy chamaco, era en el año 2000. Creo que no tiene año. Esta pieza es del 2014, hace 10 años, imagínense. Estaba en esa crisis de los 20, ¿no? Entonces, pues solo en ese momento quise reflejar lo que sentía. La cabeza de huevo es porque de niño me decían cabeza de huevo los vecinos. Entonces hace alusión a eso, ¿no? En un momento, pues te sientes ofendido. Cuando eres niño, ahora se le conoce como bullying, ¿no? Pero el hecho de que me dijeran cabeza de huevo, la verdad, pues ahora no me afecta. Me da risa y pues lo pude plasmar en ese momento, ¿no? En esa pieza. Ahí tuve un juego ya hablando técnicamente, el juego de las transparencias y empezar a manejar ropas y demás. Ahí fue como empecé con ello. Es una de las piezas que hice, una de las primeras piezas que hice de manera individual. Ya no necesitaba a un guía, pues. Oye, y por ejemplo, aquí en la pintura alcanzo a ver que se parece un poquito a Slenderman, con la creepypasta, ¿no? ¿Sí tiene algo que ver o es idea mía nomás? No tiene nada que ver, pero sí me basé por el saco. Realmente, digo, en ese tiempo, para hacer arte tienes que ver arte, ¿no? Para Claro. proyectar imágenes tienes que ver imágenes. Entonces era lo que estaba como que de moda y a final de cuentas mi subconsciente al dibujarlo pues se trazó con ese tema, ¿no? Y estas que están así como colgando son sogas, ¿no? Para colgarse. Pues es como para mostrar esa depresión que se tenía en ese momento. Realmente, para mí, desde mi perspectiva, aquel que piensa en el suicidio es un cobarde. Entonces, tienes que enfrentar tus problemas, ¿no? Como debe y Claro. como vienen. No, y sí, yo creo que sí se plasma muy, es muy No es una opción. expresivo. No es una opción. Quiero vivir por lo menos 85 años. Eso está muy cool. Y desde el año 2014. No, pues está 2014, muy sí. padre. Sí, del año 2014. ¿Y qué técnica es? Óleo Este sobre es, tela. es óleo sobre tela. El fondo blanco que se observa en la obra es meramente la imprimatura. O sea, la imprimatura varía, depende del artista y depende de lo que tú quieras trabajar. Puedes poner una imprimatura blanca, que es la más común, y ahora pues puedes poner imprimaturas pues, dependiendo, ¿no? O sea, si quieres hacer una obra quizás azul, totalmente azul, le metes una imprimatura roja y hará que el azul tenga más movimiento, más vida. Y Entonces, sí, justamente lo que te iba a decir, se ve tanto la profundidad como la dimensión de la figura. Porque el saquito y el 3D que hiciste en esta parte del medio, pues sí, sí resalta eso, se ve complejo, ¿no? Pues juegas con la perspectiva en esta parte. pues
No es tan complejo, bueno, es la Bueno, práctica, ¿no? Que sí, que se va dando. Me ayudó mucho el que en la secundaria también estudié dibujo técnico. Entonces, esa parte del dibujo técnico lo he llevado también al arte, ¿no? A mi arte. Entonces, es lo que he trabajado, o sea, juego con las perspectivas. Muchas veces, y la mayoría de mis obras, ahora que las observan, son de vistas frontales. No hay de perfil, no hay con otras vistas, pero siempre juego con las perspectivas en los fondos. Y es parte también del juego, de la combinación del cubismo, del figurativo. Entonces es lo que hago. Podría decirse que con esta pieza empecé a jugar con el figurativo y con la parte de que no tienen rostro las obras que expongo y las obras que propongo, ¿no? bueno, Sí, continuamos con la siguiente. sí, sí, amigo. Esa la pasamos, esa no tiene explicación científica. Bueno, de esta pieza pues ya hablamos, como tal igual es una técnica al óleo. En este caso la preparación de esta pieza fue con cola granulada, una preparación muy diferente a la anterior. A esta pieza sabemos que las moscas se paran en todos lados, entonces esta pieza, no sé si sea por la preparación, que es la cola granulada, no se le paran las moscas, entonces tiene como un repelente a los insectos, la preparación. A lo que voy es que influye mucho lo que tú quieres hacer y la vida que le quieres dar a la pieza, y todo eso empieza desde la preparación, desde la madera que tú utilizas para poder realizar tus bastidores, hasta la tela que compras y los materiales que le metes a la imprimatura. La cola granulada es una técnica pues tradicional, eh, práctica para poder hacer una preparación de bastidores, de tela para poder pintar al óleo. Bueno, la cola granulada, si le pones un acrílico, lo repele. Entonces, como es un pegamento, repele el acrílico. Órale. ¿Cómo siendo artista principiante aprendes a diferenciar justamente eso que mencionas, a escoger tus materiales para que, bueno, para la funcionalidad que tienen? Bueno, siendo principiante, comúnmente pues se tienen muchos errores, pero siempre es importante la guía. O sea, solo hay quienes empiezan solos, pero cometen muchos errores y el camino es más largo. El camino que recorres es más largo. Entonces, sí, el saber de estos materiales me ayudó mucho el hecho de tener un maestro, una persona que me guiara en qué materiales ocupar. Y también, obviamente, con el paso del tiempo, pues haces esa retrospectiva en tus piezas, en las obras que se pueden ver en tu taller, y ver, bueno, esta pieza quedó muy bien con la imprimatura sintética que ahora se maneja, ¿no? O queda mejor, quiero hacer un acabado un poco más rústico, pues le voy a meter la cola granulada. Quiero hacer que las transparencias sean más fuertes, que se puedan notar mejor, con mayor profundidad me voy a la cola granulada. ¿Por qué? Porque la imprimatura de la cola granulada te permite hacerlo, pero eso también lo vas encontrando con el paso del tiempo, con las pinturas que vas generando y obviamente conforme vas estudiando tus propios cuadros. Porque obviamente, pues digo, la imprimatura y los pinceles que usé en esta pintura no le van a funcionar igual que a otro maestro, ¿no? O sea, también los pinceles son como los zapatos, tú los calzas, entonces eso también te ayuda, ¿no? Pero ya es con el paso del tiempo, yo veo que es con eso, con el paso del tiempo te vas dando cuenta qué imprimatura, qué, qué pintura, qué material, qué pincel, espátula utilizar para que puedas generar una pieza pues, de esta manera, ¿no? Y tiene mucho sentido. Sí, digo, al final de cuentas, por ejemplo, puedes usar un pincel de cola de camello, de pelo de oreja de buey, y que son carísimos, y puedes utilizar un sintético, y estos que son, estos me los regalaron mi hermano, son un poquito más nice, más fifís, diría nuestro presidente, pero pues estos sí me gustan, son muy ligeros, no pesan,
pero no me acomodo más con el sintético. Mm, Entonces, ya depende de cómo muevas la mano, ¿no? Ahora, ahí viene otra parte interesante. ¿Cómo diferenciar una obra de un artista con otro? Con la pincelada. La pincelada es como la huella digital del artista. Nadie puede replicar una pincelada como la hizo Picasso, como la hizo Van Gogh, o como la hago yo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el pincel, por cómo mueves la muñeca, por cómo mueves el brazo. Entonces, todo ello va sumando para poder saber con qué materiales trabajar. ¿Como cuántos pinceles crees que se utilizan en una obra? O puede ser como, por ejemplo, que tú dices, te acomodas mejor con el sintético y utilizas ese mismo pincel para todo, o igual hay pinturas donde utilizas distintos pinceles para ciertos acabados. A lo máximo creo que he usado 5 pinceles en una pieza. La verdad no había puesto atención en eso hasta ahorita que me lo estás preguntando, pero por ejemplo, ahorita en la pieza que estoy trabajando ah, tengo un bonchezote. Obviamente tengo todos los pinceles nuevos que me regalaron para estarlos checando cómo se trabaja con cada uno, más aquí van a poder notar, más mis pinceles sintéticos, ¿no? O sea, están este, todos ahí ya manchados de pintura, obviamente, ¿no? Entonces todos estos pinceles, pues los voy probando para ver con cuál me acomodo mejor, ¿no? Con cuál puedo calzar mejor. Entonces ahorita en esta pintura tengo aproximadamente 10 pinceles con la que estoy trabajando, pero pues por lo regular siempre ocupo 2 o 3, y ya si es que voy a ocupar un delineado, obviamente debo cambiar el pincel. Se puede hacer con un pincel grueso, pero pues obviamente por algo existen las herramientas, ¿no? Por algo el humano inventó las herramientas, que es para facilitarse pues algunas actividades. Eso sí. Oye, y hablando de pinceles y materiales, igual me imagino que deben de tener un cuidado. ¿Cuál es el cuidado correcto para los pinceles, tanto antes de usarlos como para después de pintar? Híjole, igual es un cuidado fifí y un cuidado pues más artístico, más de taller. Eh, una, digo, siempre mantenerlos limpios, ¿no? O sea, mantenerlos limpios. Obviamente se les va quedando pues, cierta pigmentación por los materiales que utilizas. Hay pigmentos que son más fuertes que otros. Por lo regular el rojo y azul siempre van a manchar un pincel. Entonces, pues nos podemos meter a YouTube y encontramos videos en donde te dicen que los debes lavar con jabón para pinceles y ponerles el gel para pinceles y demás, ¿no? Pero en mi caso lo que yo uso es el aceite de linaza combinado con el aguarrás. Se disuelve y con eso puedes adelgazar la pintura y al mismo tiempo cuidas tu pincel. Aceite de linaza con aguarrás es como un cuarto de medida de aceite de linaza por 3 medidas de aguarrás. Se moja y se aplica. Obviamente es lo que tú quieras, como quieras adelgazar la pintura en el momento. Y una vez que los terminas de utilizar, sí es importante y muy importante lavarlos en una solución limpia de aguarrás con aceite de linaza. Haces que la cerda del pincel se mantenga humectada y fija, o sea, no se abre. No se abre como por ejemplo este pincel que ya es viejo, está abierto, pero pues ya es por el uso y además es un pincel sintético. Es muy común que se abran así y ya el trabajo que también le des. Ahora, el pincel es importante, también hay pinceles que debes utilizar sí o sí para técnicas como técnicas de aceite, base aceite, como lo es el óleo, y técnicas a base agua, como la acuarela y el acrílico. No puedes usar un mismo pincel para ambos. ¿Por qué? Porque al momento de aplicar la técnica se repelen. Entonces, bueno, sabemos que aceite y agua no se llevan, ¿verdad? Entonces es un poco de química. Por ejemplo, este es un pincel de acuarela. Es un pincel de acuarela, pero en un momento en donde estaba pintando se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, necesitaba ocuparlo para el óleo que estaba aplicando y pues ya le puse, ya lo dañé pues. Entonces ya no lo puedo utilizar para la acuarela porque al querer ponerle agua ya no la absorbe. Entonces sí es importante tener ese cuidado con tus pinceles. Igual lo mismo, quizá el acrílico y el acuarela, el pincel lo puedes trabajar al mismo tiempo, bueno, con el mismo pincel, pero no los pinceles de óleo,
para poder aplicar acuarelas o acrílicos. No te va a hacer funcionar. Me imagino que igual para el tipo de pintura es un cuidado distinto igual, ¿no? Como mencionas. Sí, obviamente, por ejemplo, en el acrílico peinas peinas el pincel con el agua. O sea, lo peinas y obviamente lo pones parado para que no se aplaste la cerda por la gravedad. Entonces, con el agua es más sencillo. Con el aceite es más cuidadoso. Por ejemplo, mira, acá acabo de encontrar uno. Este no lo lavé bien y obviamente ya se quedó pegado. Entonces, probablemente sí me sirva, pero para hacer un esgrafiado sobre la pieza. O sea, ya es un pincel que está duro, entonces pues ya prácticamente se va a la basura. Ok. ¿Continuamos con la exposición de las pinturas? Sí, con gusto. Sí. Sí, sí, sí. Bien, por ejemplo, esta pieza es una pieza de técnica mixta sobre tela. Esta es interesante porque se aplican pigmentos con una resina. ¿De dónde viene la resina? Es un árbol. ¿De qué árbol creen que venga la resina para poder pegar el pigmento? De la Huitlacoche, no me acuerdo cómo se llamaba. No, es el árbol de chicle o de zapote, Zapote, ándale. de zapote. Entonces, esa resina es como un resistol. Es más líquida, es más acuosa, pero una vez que seca, se endurece tanto que es más fuerte que un resistol 550. Es muy dura. Entonces, lo que se hace es una medida de resina por 4 de agua, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es 1 litro de resina, le pones 4 litros de agua y se hacen 5 litros de resina para aplicar el pigmento. La solución de pigmento es un pigmento en polvo, le debes poner aproximadamente 5 gramos y es suficiente para poder pintar y hacer este juego de luces o de combinaciones con la pintura. Entonces, esta pieza es una pieza que está un poco rugosa, pero se trabaja con solo eh, pigmentos y los acabados son en óleo. Las luces blancas que se ven son acabados en óleo y en la esquina superior derecha tiene un sello que es un sello de cerámica mexica, es una mariposa, son unos alcatraces mexicas y son unos luceros igual mexicas. Se llama Tu Historia. A mí me gustan los alcatraces, entonces para mí los alcatraces es una señal de cosas buenas. Para los mexicas los luceros eran señal de epidemias o de guerra, por eso es que los pongo en la parte de atrás. Y el sellito de cerámica fue porque me gustó nada más el sellito y lo coloqué ahí para que pues diera un soporte más a la pieza. Es una pieza que igual, por ejemplo, en este caso lo que hablaba hace rato de la imprimatura, si observamos entre la cabeza y los luceros, podemos ver un tono un poco eh, en sienas o un poco cobrizo. Esa parte es el color de la imprimatura. Para poder hacer este juego de luces, la imprimatura la tuve que poner café y fue una combinación de verdes con tierras, con colores tierras, como lo que es se me olvidó el nombre del pigmento, del siena. Entonces es como se genera esta combinación de luces y de juegos con la pieza. Y gracias. La resina y cómo la aplicaste en esta pintura, porque todavía no la alcanzo a diferenciar Bueno, presencialmente. es que la resina se ocupa para poder pegar el pigmento. Es como el aglutinante del pigmento o de la pintura. En este caso, eh, por ejemplo, en lugar de usar un aguarrás con aceite de linaza, que es el aceite de linaza, bueno, pues si se ve, ese aceitito es muy común, se parece mucho al aceite de comida. En lugar de usar el aceite de linaza y el aguarrás, se usa la resina, se combina con el pigmento y se aplica pues como un acrílico. Se puede aplicar como un acrílico
y es como se van generando estas transparencias, este juego de luces, de pinturas. Igual lo mismo, para eso también necesitamos un pincel en específico. ¿Por qué? Porque si se le queda la resina se endurece, se vuelve piedra, entonces ya no puedes utilizarlo. Si el pincel tiene aceite, va a repeler esa parte del pigmento y no se va a poder aplicar, se van a quedar gotas muy grandes y se van a hacer manchas que, pues, en mi caso no utilizo ese tipo de manchas, entonces se vería mal desde mi perspectiva, ¿no? Sí. Y estas, las florecitas que son los lirios, ¿no? Son alcatraces, Alcatraces. alcatraces en iconografía mexica. Mm. Están bonitas las tonalidades. Estuvo un poco complicado, fueron creo que 2 semanas trabajando con esa pieza. Es lo que me preguntabas de cuánto tiempo trabajo en una pieza. Ajá. Entonces, esta pieza le dedicaba 8 horas diarias. Entonces, fueron 10 días, fueron 80 horas aproximadamente que le dediqué a esta pieza. Al ser ¿Y pigmento, seca más rápido también. cómo le hiciste para lograr ese efecto de como de globito inflado con la difuminación? Se ve muy padre el Se, efecto que hace. se logró a base del juego de luces y sombras, de la aplicación. La aplicación de la pintura también es importante. ¿Por qué? Porque esa pintura no la difuminé con pincel. Esa pintura la difuminé con esponja. Entonces, eso hace que sea todavía más uniforme esa difuminación de pintura una con otra. Wow. Me recuerda mucho a... No, no se ven colores neones, pero como que ese efecto de sombras hace esa sensación. ¿Ok? Ese efecto de sombra se hace también con el juego de luces en el taller. O sea, ¿cómo es ese juego de luces? Mientras estás pintando, apagas la luz y aplicas ciertas luces o oscureces ciertas partes. Después vuelves a prender la luz y ves si le pones más o le pones menos a esas mismas luces y sombras. Es un proceso un poco complicado para que yo lo explique. Me es más fácil hacerlo y que lo vean a que les explique cómo hacerlo, ¿no? Porque sí es un juego que se debe hacer en la noche, obviamente, que es cuando Mm. ya no hay luz natural. Entonces es ese jueguito que haces para poder tener ese brillo en la pieza. Pues valió la pena. Gracias. Voy a proceder al siguiente porque esta es una de mis favoritas. Esta grandota. Mide Se llama Momento. momento uno. Momento. Sí, amigo. Esta pieza igual es técnicas mixtas y es con totalmente pigmentos. Toda la pieza son pigmentos y esos pigmentos están abrillantados con óleo blanco. En ese tiempo usaba mucho óleo blanco para las luces y las sombras. Algo que me explicaba mi maestro, bueno, mi amigo Willow, que él es artista plástico también, es que muchas veces el color blanco puede jugarte en contra. Te da luces, pero también al mismo tiempo te puede generar que la pieza se vea plana. Entonces, en este caso, lo que me ayuda o lo que ayuda a que la pieza tenga volumen es ese juego de perspectiva. El punto de fuga está en el centro y va hacia afuera, si lo logran notar, está ahí con el espiral. Y las líneas que van, o sea, las líneas rectas, el juego de líneas rectas y diagonales hace que tenga todavía más profundidad. Si nosotros quitáramos todas esas líneas, ese delineado, la pieza sería una pieza totalmente plana, a pesar de que tiene el juego de luces y sombras. Entonces, aquí en esta pieza es una pieza que es un intento de cubismo, pero es más con el juego de la perspectiva. Entonces es por eso que se logran esos efectos en esta pieza. Lo visualizo como si fuera una enredadera que pasa alrededor de algún plano. Sí, sí, me gusta jugar con el espiral. El espiral tiene este simbolismo donde habla del perfeccionismo, ¿no? Entonces, del perfeccionismo. Entonces, estás en ese punto, empiezas a girar como en un bucle
Pero en ese giro vas aprendiendo, vas perfeccionando tu persona, tus conocimientos, tu técnica, y puedes regresar a ese mismo punto de inicio, pero perfeccionado. Entonces es por eso que se maneja esa espiral. O volver a nacer, pero perfeccionado. La reencarnación, pero ya llevas conocimientos, por lo tanto, se supone que debería ser una persona mejor, ¿no? O un mejor artista en este caso. Y por ejemplo, en este tipo de pinturas donde juegas mucho con la perspectiva, cuando inicias la pintura, ¿por dónde inicias? ¿Cuál es la idea que tienes principalmente en la cabeza? ¿Cómo empiezas para no perder ese hilo que te va a guiar a hacer lo que tú tienes en mente? Cuando uno empieza a dibujar con palitos y bolitas. Ese es el inicio de una pieza. Incluso para poder dibujar un cuerpo humano, como te lo mostré hace 8 días, empiezas con palitos y bolitas. Entonces, en un lienzo, empiezas con el boceto. En este caso, por ejemplo, para cualquier pieza se necesita de un boceto. Siempre un boceto. A ver si se logra ver. Si se logra ver. Sí, sí, Este sí. es el boceto de una pieza que aún no está pintada. Solo son líneas, no tiene luces ni sombras. Pero esas piezas, se inician primero en papel y se trasladan a lienzo. Entonces, para no perderme, yo tengo una regla que es empezar por el fondo, del fondo al personaje principal que sería la figura humana. Entonces, la figura humana es lo último que trabajo para no perderme en este juego de líneas y espirales. Wow. Y ya después vas agregando. Igual el proceso de color ya lo tienes en la mente de cómo lo vas a pintar, colorear, Hay pintar y una, colorear. existe una paleta de colores que todo artista tiene. ¿Qué quiere decir esa paleta de colores? Hay quienes usan una paleta de colores de tonos cálidos, que son amarillos, rojos, naranjas. Hay quien tienen paletas de fríos, que serían azules, verdes, etcétera. Entonces, en este caso, yo cuento con mi paleta de colores que son fríos, con un juego de cálidos. La base siempre es azul, el fondo por lo regular va a ser azul, sin contemplar esta pieza porque esta pieza es roja, pero tiene verdes, que son esa combinación de azules con... Entonces mi paleta de colores se basa en los colores azules y un juego de tonos amarillos. De vez en cuando utilizo un poco de rojo, pero esa es mi paleta de colores. Por lo regular ya no la cambio, ya no me arriesgo a probar en mi paleta de colores porque es una paleta que he trabajado durante 17 años. Entonces esa paleta de colores me ayuda a poder elegir cómo y con qué color voy a pintar cada parte de la pieza. Igual digo, la pieza también tiene vida propia. Esa pieza, cada pieza como vida propia te va diciendo qué hacer y qué no hacer, ¿no? Muchas veces me decían mis maestros y no te dejes llevar por la obra, tú decides qué hacer en la obra. Sí, pero yo solo soy el instrumento. Yo solo soy el instrumento de lo que la obra quiere que yo haga. Entonces, ya con la práctica que tienes, ya es más instintivo lo que necesitas hacer o lo que haces en la obra. Es así como podría decirse que elijo los colores y los temas dentro del lienzo, ya que la pieza está plasmada, dibujada, trazada, ya solo me dejo llevar. Ya de una manera muy gráfica, pues aquí está mi paleta de colores, mi paleta, como observan, tiene azules, amarillos, eso que era amarillo, pero es amarillo, un poco de blanco, y los azules, el verde y un poco de rojo. Estas plastas siempre las van a ver en mi paleta donde aplico el óleo. Aquí hay otro amarillito, pero la mayoría son amarillos, como ven, son un juego de amarillos y azules para luces y sombras. Y los rojos para dar fuerza, como la última pieza que es Puerta al Cielo, que tiene unas flechas totalmente rojas, ¿no? Entonces, esa parte es lo que yo utilizo. Esa es mi paleta de colores. Y de hecho te quería comentar que en algunas pinturas sí se ve muy marcado lo que tú dices del mexicanismo. Recuerdo que hace 8 días me platicabas que pues, te consideras un artista de técnica mexicana, sobre más que nada la representación.
En esta pintura, pues sí se alcanza, en esta y varias pinturas sí se alcanza a ver mucho la marca del cubismo, pero es un cubismo que me recuerda mucho tipo a lo de que es Diego Rivera, y eso está muy padre. Por ejemplo, en la siguiente pintura, igual creo que es un cubismo también, y se alcanza a ver, pues lo que tú dices, tu tonalidad, tu perspectiva y todo eso de la paleta de colores, pero yo considero que justamente esa paleta de colores que mencionas que has trabajado por más de 17 años, sí es una paleta de colores plenamente mexicana, porque esos son los colores, las vibraciones que emanan esos colores son de cultura mexicana. Hace poco, bueno, vimos una pintura a la que decías que hiciste con la cola granulada. Esa se ve mexicana en su máximo esplendor, porque es como los acabados, tanto los colores como los acabados que manejas son mucho de ese tipo de técnica. Sí, ese es el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo es sí ver arte de europeo, sí ver arte estadounidense, pero estar presente siempre con tus raíces. Digo, a final de cuentas, vas a decir, ¿qué raíces tienes si tienes apellidos españoles, no? Pero a final de cuentas, nací y vivo en México. Entonces, quiero que mi México siempre esté presente en mis colores. Son colores muy mexicanos. Son colores, dirían, por ejemplo, en esta pintura del rosa mexicano, ¿no? Pero pues no es rosa mexicano, es solo un juego de magentas y de rojos, ¿no? Entonces, pero pues es la tonalidad de lo que comúnmente se conoce como un rosa mexicano en relación a la paleta de colores, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta plasmar. Sí, y los colores vibrantes, sobre todo, porque son así como se perciben fácil, y acá igual se alcanza a ver muy bonito los detalles que tienes en las profundidades y en los trazos. No estoy seguro si la forma hace a un cuerpo y aparte como un loro en la esquina superior izquierda o algo similar, pero Porque se ven varias cosas. no es un loro, todos me dicen eso que es un loro, pero yo no logro observar el loro. Pero son dos personas, en todas las exposiciones que ha estado esta pieza me dicen que es un loro, que es un ave, pero digo, el cubismo, eh, el objetivo del cubismo es engañar al ojo humano para que se interprete a través del cerebro, de las imágenes que ya tenemos guardadas. Entonces, pues obviamente, digo, a lo mejor es por la estrella que tiene en la esquina superior izquierda, por eso es que la asemejan con un ojo, más los rayos. Estos eran unos rayos. Originalmente esta pieza se iba a llamar Noche de Tormenta. Eh, Iba a ser toda azul, pero como les digo, o sea, a veces la pieza te dice que no es así como tú quieres, sino que es de otra manera, ¿no? Te va guiando. Entonces, son dos personas, una encima de otra, se supone que va una carga a la otra en los hombros y se sostienen de las manos. Las manos son una bolita verde que está aquí en el centro derecho y la otra bolita está en el centro izquierdo. Esa, justo esa. Esas son las manos. Las cabezas, hay una cabeza que está inclinada hacia la derecha, justo ahí, y ahí en esa misma dirección, hacia el centro, está la otra cabeza. Hacia el centro, hacia abajo, un poquito más abajo. Ahí está. Esa cabeza punto blanco es la cabeza de la persona que está cargando a la otra. Ahora ya lo veo. En la parte de arriba juega un poco con la figura humana que manejaba mucho el maestro con el que trabajaba en ese tiempo. Es lo que veía a diario, entonces estaba muy presente en mi arte ese tipo de figuras humanas. Y así podemos seguir. Si gustan pasar, nos adelantamos unas piezas. Tú me dices dónde paro. Sí, ahí en el sillón es la misma técnica, el sóleo, en el café. Esta pieza es importante. Esta pieza es una pieza que está sobre lino de Líbano. Es una pieza, es la primera pieza que hice de gran formato de 134 centímetros, 200 centímetros, 1,34 m por 2 metros. Es una pieza que está trabajada totalmente en espátula. Es un parteaguas de lo que antes hacía con lo que ahora hago. Me gustan los girasoles y también me gustan los alcatraces. Pero esta pieza en específico es esa parte en donde yo me encuentro pues en un clímax, en donde estoy mal físicamente hablando, mal anímicamente hablando también,
Entonces, esta pieza es esa parte en donde eh, se divide antes del COVID, después del COVID, ¿no? Entonces, esta pieza está trabajada totalmente con espátulas. No, digo, desafortunadamente la imagen no le hace honor a la pieza, pero es una imagen, es una pieza que está trabajada, todos los pétalos están trabajados con espátula. ¿Por qué? Porque en ese momento no podía utilizar solventes. Entonces, lo único que se hace con la espátula es limpiarla con un trapo y no utiliza solventes. Entonces, todo el efecto de luces, de sombras y demás fueron aplicados con espátula. Fue un proceso largo, fueron 6 meses de trabajar esta pieza, agregándole obviamente el trazado, que fueron como 2 meses más. Entonces, prácticamente tardé trabajando en esta obra un año. El fondo está totalmente trabajado con pincel, pero porque fue antes de que enfermara. Entonces, después de que enfermé, ya la pieza que es el jarrón y los 3, 6, 10 girasoles se trabajaron con pura espátula. Tiene que ver ahí con un tema cabalístico. Ese me gustaría reservarlo. Sí, me imagino que es algo similar a la dualidad, ¿no? Porque en la parte de arriba se ve la oscuridad y abajo ya se ve la luz. Sí, tiene que ver con... Y también representa el cuerpo humano, el alto humano y el bajo humano, ¿no? La cabeza y los pies. Y sí, Sí. está muy padre, amigo. Yo sí la vi en la exposición y sí tienes toda la razón. Aquí en la imagen no se le hace justicia a esta belleza, honestamente. De Esta esta, pieza, esta pieza igual es una pieza que le sigue a los girasoles. Igual estuvo trabajada con espátula. Ahí ya pude hacer uso de los solventes. Entonces, esta pieza ya es un juego, ya es una combinación de esas dos técnicas de trabajo, entre espátula y pinceles. Y tiene una incrustación, tiene un colibrí de alambre. No lo llevé el colibrí a la exposición porque pues estaba en riesgo de ser lastimado. Entonces el colibrí está resguardo del taller, pero ese colibrí lo hizo un amigo que conocí en el taller de cerámica. Es muy bueno trabajando el alambre. Entonces el colibrí necesitaba salir del cuadro. Y ese alambre que lo une es como esa conexión, ese hilo de plata o hilo rojo que el humano debe generar cuando empieza a trabajar ciertos temas energéticos. Dependiendo qué es en lo que crean y qué es en lo que piensen de manera no científica, es más, eh, pues, no religiosa, pero sí esotérica, ¿no? sí, claro, es muy bonito eso. Y los colibríes igual en la cultura mexicana simbolizan mucho, demasiado. Sí, en este caso, por ejemplo, quien fue la inspiración a la pieza me hablaba y hablaba mucho de que había fallecido un familiar cercano a ella, ¿no? Entonces, cuando se dice que cuando se te acerca un colibrí es porque un alma de un ser querido está visitándote. Entonces, de ahí también nace esa parte del colibrí. Obviamente, pues ya me apoderé de la pieza, de la imagen, le hice lo que quise, le transformé el fondo y un poco la mano, ¿no? Porque la mano, la mano con ese señalamiento simboliza que existe un Dios, ¿no? Que como es arriba, es abajo. Entonces, ese Dios está en lo alto. Eso simboliza ese dedo de la mujer. Muy bonito. Esos colores sí están muy padres. Hasta simboliza como ese plano astral Sí, soy Laura. en la obra. Sí. Yo creo que esta es de las favoritas de muchos, hermano. Esta está enorme. Aquí se ve pues chiquita, ¿no? Pero los que tengan la oportunidad de visitar la exposición de nuestro amigo en Café Galería Las Conchas se van a sorprender con la dimensión de varias pinturas que acaban de ver en esta presentación. Y esta creo que es lo que más refleja lo que es la técnica de mi amigo. Se alcanza a apreciar lo que comentamos hace rato de su técnica de cubismo y mexicanismo con los colores. Su paleta de colores se ve muy marcada. Por ejemplo, en la que nos mostraste ahorita que destacan los colores amarillos, verdosos, cafés y los azules, pues aquí se presenta tal cual como es y no sé qué nos puedas comentar sobre esta pintura. Bueno, esta pieza es una pieza interesante, ya como lo has comentado. Esta pieza podría decirse que es la primera de
toda la serie de piezas que voy a hacer ya con el estilo que he generado a través de estos 17 años que he recorrido, ¿no? Esta pieza ya es con un uso de un cuerpo deformado, sí deformado, pero ya con mi estilo. Entonces, se llama La Puerta al Cielo y la serie se llama Utopía. Es una pieza que mide 1,80 por 200 centímetros. Es una pieza que está trabajada sobre loneta cruda y obviamente pues todo ese simbolismo que se ve reflejado aquí ya es la unión, podría decirse que es ese resumen que puedo hacer de esos 17 años que he trabajado, ¿no? Obviamente se nota el cuerpo femenino, hace alusión al cuerpo femenino, a la deidad, por eso pongo el sol siempre será considerado por todas las culturas como nuestro Dios, a pesar de que en la católica digan que es Jesús, pero también hacen alusión al sol, y obviamente la puerta al cielo, ¿no? Que está a la derecha en el centro, ¿no? Entonces, esta pieza simboliza eso, es una plegaria, por eso tiene las manos abiertas al cielo, es una plegaria a su Dios, y obviamente, pues es una plegaria que cada uno de nosotros podrá adjudicarle a ella, ¿no? O y que esperemos que pronto llegue el comprador, es una plegaria que el comprador podrá hacer, ¿no? O una plegaria hacia mí. Entonces, aquí se pide algo, pero necesitas esa puerta divina para poder obtenerlo. Por eso se llama la puerta al cielo. Además, como lo comento, es la primer pieza que trabajo ya en lienzo en relación a la serie de Utopía, que ya muestra mi estilo, el estilo que he generado y el estilo que he trabajado. Es el lenguaje pictórico que ya trabajé durante estos 17 años. Eso es lo que puedo hablar de esta pieza en específico. Obviamente ya no se ve marcado el espiral como tal en el trazo, pero sí se ve marcado en el fondo. Ya lo trabajo con la pintura, con las luces y las sombras. Ya no es como que tengo que dibujar el espiral para rellenarlo y demás. Entonces es un trabajo que pues engloba y resume todo lo que he hecho en estos 17 años en la pintura. Entonces, pues es una pieza muy importante para mí, es la primera y es la primera vez que se está exhibiendo y vienen otras 17 obras, 18 obras más en relación a esta serie. No, pues muchísimo éxito con todo ello. A través de este conversatorio, pues hemos podido comprender un poco más cómo es ese proceso creativo que llevan los artistas. Y pues igual saber que lo que vemos hoy en día, gracias a tu talento, gracias a tu tiempo, pues igual tomó mucha dedicación, tomó práctica, tomó infinidad de cosas, pero al fin de cuentas, hermano, qué bonito que los resultados vayan terminando así. Esta es una gran obra, honestamente, pues yo creo que mide más que yo, mide 1,80, yo mido 1,75, y que quieras hacer 17, 19 obras de esta serie de Utopía se me hace genial porque yo creo que van a estar en distintas partes de Puebla y de México, incluso hasta del mundo, sin ningún problema alguno. Y yo te quisiera preguntar a ti, amigo, ya hoy en día pues tienes una trayectoria artística pues consolidada, poco a poco ya se te va dando el reconocimiento que realmente mereces, pero tú, ¿cómo consideras que nosotros como personas podemos ayudar o influenciar a un niño o una persona que va iniciando, que apenas está dibujando bolitas y palitos? ¿Cómo nosotros podemos ayudarlo, guiarlo o facilitarle las oportunidades para que pueda explotar ese talento? Porque en México hay muchísimo talento. Y como tú mencionaste hace rato, pues un artista no es el que tenga el título de artista como tal, así como muchas personas, pues un título realmente no los hace una persona eficaz o como lo quieran llamar, pero sí las acciones que hacen marcan la causa de lo que están haciendo y al fin de cuentas ser un artista es un grito hacia el expresionismo, hacia decir, ¿sabes qué? Voy a plasmar todo lo que estoy viviendo en el día a día, pero también lo que estoy viviendo en mi mente. ¿Cómo nosotros podemos, pues, no, porque les ha pasado a las personas que a veces en la casa pues no hay ese apoyo por parte de la familia para decir, no, es que hijo, ¿cómo te vas a dedicar a ser artista? Y pues yo creo que sí todo el mundo tiene talento, pero como si tú fueras un niño cuando fueras a empezar 13 años, te dirías, amigo, ¿cómo continuar el camino? ¿Tomarías calma?
¿Le meterías más tiempo y dedicación a otras cosas? ¿Cómo iniciarías si pudieras hablar contigo con el primer día que empezaste a pintar a los 13 años, en tu caso? Híjole, ¿qué le diría a mi niño de hace 13 años? De hace 17 años, mejor dicho, ¿no? Ay, complicado, complicado, ¿no? Pero es tener calma y afortunadamente, como siempre lo he comentado, una gran ventaja que tuve y que tengo en toda esta vida es que nunca me negaron el poder imaginar y el poder eh, pensar y expresar lo que hago, ¿no? O sea, algo que siempre le digo a los niños, en mi caso que también doy clases de taekwondo a niños, es decir, que tienen prohibido la frase no puedo, porque desde un principio, si tú le generas eso a un niño, el permitirse el decir no puedo, ya estás bloqueando muchas cosas en su futuro. Entonces, siempre les digo a ellos, yo sé que tú puedes, confía en ti, solo tú confía en ti. Entonces, si yo hablara con el niño de hace 17 años, le diría, no temas, todo va a estar bien, solo sigue trabajando como vas, lo estás haciendo bien. No hay, no hay nada malo, todo va bien, solo debes tener paciencia y en su momento va a llegar lo que estás deseando. Entonces, eso yo le diría al niño de hace 13 años y a lo mejor le diré también que todos esos obstáculos con los que se va a encontrar son pruebas de la vida que lo van a llegar a ser el hombre que ahora es. Eso yo le diría. Solo le diría que tenga paciencia y que no se desespere. Eso le diría al niño. Que va a ser un buen hombre. Una disculpa, tengo un Igual. perro y se emociona No, de que... no te preocupes. Sí. Igual, ¿cómo crees que debería ser el camino de una persona que va iniciando? En este caso, pues no sé, un niño más pequeño, es que en el kinder siempre todo, bueno, hay algunos niños que les gusta más dibujar. Si un padre llega a detectar que su hijo tiene alguna, pues no sé, algún talento un poco más destacado, ¿cómo aconsejarías a los padres tratar irle construyendo esta carrera artística para potencializar sus skills, sus habilidades? Bueno, como tal, primero es importante que todos, en este caso, ahora como adultos, identifiquemos qué talento tiene el niño, porque hay muchas pérdidas de talentos precisamente por eso, porque no hay como tal una identificación de qué es lo que le gusta al niño. Entonces, si tú ves que tu hijo está trabajando el dibujo, o sea, hay materiales muy baratos que te van a ayudar a la práctica. Hay materiales, por ejemplo, el lápiz HB, que compramos en la papelería, creo que ahorita han de costar como 5 8 pesos, cuando antes costaban 2 pesos, ¿no? Con ese lápiz puedes hacer maravillas. Entonces, y también es importante que aprendan a trabajar ese tipo de dibujos, ¿no? Con el claroscuro que genera el lápiz. Entonces, con un lápiz es suficiente. Solo es apoyarlos en la imaginación. O sea, es apoyarlos en que todo aquello que ven y darles más herramientas, quizá visuales, y no decirles que no pueden, no decirles que eso no les va a dejar nada bueno. Al contrario, debemos tener en cuenta que la madre de todos los vicios es el ocio. Y si un niño va a estar dibujando 2, 3 horas, en lugar de salir a conocer lo que es la vagancia, preferiblemente tenerlo 2, 3 horas dibujando. Obviamente darle un libro también, ¿no? Porque la imaginación se desarrolla a través de la lectura. Entonces, dale un libro, enséñale documentales, este, sácalo a ver cuadros, aunque sea el barrio del artista, pero que lo hagan ver más cosas. Y siempre con su lápiz y su hoja. Las hojas se puede dibujar en cualquier superficie. Hubo un tiempo que yo dibujaba sobre papel craft o papel de estraza, el papel bond, las hojas blancas recicladas de la primaria, sirven demasiado. Mis primeras libretas están así. Obviamente mis primeras libretas están con un lápiz HB, mis primeras libretas de dibujo están con un HB. Si ustedes las ven, pues ya obviamente se están perdiendo algunos dibujos precisamente por eso, porque pues la calidad del grafito es menor a un lápiz de dibujo profesional, pero todo eso apoyó en el desarrollo de mi arte. Entonces, si tú ves que a tu hijo, que a tu amigo, que a tu sobrino, que al niño que está en la esquina le gusta dibujar,
incluso con que le regales un gis y pinta el suelo. O sea, no te pueden regañar por pintar la banqueta, porque con una lluvia, con unos 3 días de viento se borra, o con que pase la gente se borra y puedes volver a dibujar, y puedes volver a dibujar, y puedes volver a dibujar. Entonces, herramientas para el dibujo, para el arte, hay muchas, hay muchas. Así como las hay caras, muy caras, también las hay muy, muy, muy baratas, ¿no? Tengo unos amigos que son de Oaxaca, ellos me platicaban que dibujaban con el tabique, o sea, con el tabique y en las paredes. Y así empezaron a desarrollar su trabajo técnico. Entonces, creo que todo está en no poner límites, porque como lo dije hace un momento, el ponerse límites y el decir no puedo es cortar toda esa inspiración en el niño, ¿no? Todas esas ganas de dibujar y de salir adelante. No sabes si tenemos a nuevo Picasso en los niños del kinder, ¿no? O en la universidad estudiando administración pública. No sabemos realmente, ¿no? Pero todo está en no detenerse, en seguir luchando por lo que tú quieres. Va a sonar muy romántico, ¿no? Lucha por tus sueños hasta más no poder, ¿no? Pero eso creo que es lo que importa, luchar por lo que te gusta, por lo que sueñas, por lo que quieres. Simplemente es enseñarles la paciencia, el trabajo, la constancia, la disciplina, porque a pesar de que la vida bohemia de un artista es pues relajo, fiestas y demás, para poder lograrlo necesitas mucha disciplina, necesitas horas de dibujo. Las 8 horas que uno le mete al trabajo son las 8 horas que le debes meter al dibujo, más 4 horas de pintura, más 5 horas de lectura, más infinidad de cosas, ¿no? O sea, una pintura no solo es haber dibujado y haber aplicado pintura, también existió la lectura, también existe la visualización de otras obras de arte, ¿no? Entonces todo ello debe sumar, darle las herramientas básicas. Dirían por ahí, no le des el pez a la persona, enséñale a pescar. Y una vez enseñándole a pescar podrá alimentarse toda la vida. Entonces eso haría con los niños. Ha habido veces en donde eh, me llegan, oiga, profe, necesito que me enseñe taekwondo, pero no tengo para pagarle mis clases. Bueno, tienes el interés, vamos a ver cómo funcionas. Vente, entrena taekwondo. ¿Y qué pasa? Los papás no están de acuerdo en que el niño se desarrolle porque los papás tienen otros intereses, drogadicción, alcoholismo, etcétera, ¿no? Entonces, me pasó con unos niños que yo les regalaba las clases de taekwondo, le echaban muchas ganas los niños, y como su mamá era alcohólica y tenía problemas con la pareja, decidió sacarlos para que los niños se pusieran a vender chicles. El dolor y la impotencia de ver que la mamá decidió hacer eso, en lugar de dejar que sus hijos dedicaran hora y media al taekwondo, lo que no pensó y no vio fue el futuro de esos niños. Es que ahorita esos niños han de tener 15, 17 años y por no tener la guía correcta han de estar delinquiendo, haciendo otras cosas que no aportan a la sociedad. Sin embargo, si se les hubiera permitido continuar ahorita, posiblemente pudieran ser unos niños cintas negras que estén compartiendo lo que aprendieron, o por lo menos no utilizando el tiempo perdido en cosas negativas para la sociedad. Entonces, todo está en las herramientas que tú le das al niño. Yo lo que haría es decir, sí, sí puedes, y te regalo un lápiz. Eso es lo que haría. No, está más que perfecto. Y me gusta mucho esa idea de never give up, como dice Checo Pérez, nunca te rindas, nunca digas no puedo, estoy totalmente de acuerdo con esa mentalidad. E incluso complementando, mi frase favorita es escucha a todo el mundo y después haz lo que quieras, porque al fin de cuentas tú eres el que va a determinar qué es lo que va a hacer o qué es lo mejor para ti. A mí no me queda más que agradecerte, amigo, por tu tiempo, a los presentes, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Yo no quisiera, quitarles la opción de ver si alguno de ustedes quiere preguntarle algo a nuestro amigo Jorge León o si ya pasamos a la despedida para terminar la sesión. No sé si alguno de ustedes guste participar. Yo solamente emitir un comentario y también dar un poco de tiempo y oportunidad para emitir algunas interrogantes o comentarios adicionales por parte de los asistentes virtuales. Se habló en una pintura sobre la utopía, y la utopía, a mi juicio, es esa variable que brinda sentido de vida, de trascendencia y esa proyección de futuro, hacia futuro.
a 20, 30, 50, 60 años, ese motivo de vida, y donde debe estar obligadamente presente la vocación en este caso por el arte, la vocación por el arte y por difundir, plasmar los sentimientos, y esos sentimientos inherentemente eh, circunscritos a la vida humana. Ya, Jorge, hacías mención de aquella etapa de los 13 años y también en el desarrollo en la exposición de una pintura, hacía referencia a la etapa del COVID, que también generó grandes estragos. Hoy los estragos y los conflictos sí eminentemente se ubican en Medio Oriente, donde es necesario contar con una cultura de paz que nos brinde armonía, convivencia, y donde no perdamos el sentido de la vida misma, que es lo que se ha perdido, yo creo, en estos días, la esencia misma del ser y del estar, y en consecuencia del bienestar, del bien vivir, como refieren los aymaras, ¿no? La Pachamama, el buen vivir, el bien vivir. Concluyo con la frase respecto a la creatividad. Mencionan algunos artistas que la creatividad es fuera de límites y que si se pretende definirla, se limita. Todas las expresiones son válidas y todas las formas de plasmar los sentimientos son bien recibidas, porque son reflejo de las vivencias del ser humano y en este caso del autor, del artista. Gracias, Jorge, por tu tiempo, nuestro reconocimiento por el talento humano y esa capacidad para conjuntar sentimientos, insumos y corazón, mente también. Gracias por tu tiempo, felicidades y estamos en contacto. Yo, tan pronto lo permitan las actividades, visitaré la exposición. Ya el flyer me permití compartirlo, lo vuelvo a compartir. Solamente la duda, hasta julio disponible, ¿verdad? Sí, julio 8. Ah, muy bien. Sí, julio 8, obviamente, si van en julio 8, ahí estaré presente porque se inicia con el desmontaje de la obra. Pues ahí, si gustan, podemos pues tomarnos un café en la Claro. galería. Claro, claro, claro que sí. Estoy mostrando nuevamente el flyer. Lo haremos llegar a la brevedad a los amigos artistas, eh, Ambrosio Guzmán, José Luis Naval, que es José Luis Naval, perdón, con este comentario concluyo, perdón que retome el uso de la voz, de la revista que estoy mostrando, la revista Boulevard. Este año cumple 35 años, yo creo que sería oportuno vincular a Jorge, presentarlo tanto con Ambrosio Guzmán como con José Luis Naval Cid de León. Esta revista Boulevard, Chapulamatl Boulevard, cumple 35 años y eminentemente aborda o rescata algunas obras artísticas y con él me permitiré enviarle el flyer, hacerle llegar el flyer. Muchas gracias. Sí, pues hay que acercarlo al arquitecto Ambrosio Guzmán y pues ver la posibilidad de que se pueda sumar a la revista también. Tiene talento, ya vimos acá el portafolio y pues sí, adelante con todo. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguno de los asistentes virtuales gustaría hacer algún comentario, alguna duda, alguna comentario hacia nuestro compañero Jorge? ¿O gustan que lo dejemos así por el momento de hoy? Bueno, pues amigo,
te agradecemos mucho el tiempo nuevamente y pues en reiterar las felicitaciones. Este video se subirá a YouTube también. Estaremos difundiendo, si tú nos lo permites, igual buscaré la manera de hacer unos cortos. Hay algunas partes de este conversatorio que yo siento que sí aportan muchísimo valor. Y pues a ver la manera de seguir promoviendo esto. Igual pues no es una despedida, esperamos seguir teniendo como invitado acá en Opción Ciudadana y pues mantener la amistad y la relación que hemos hecho. Con gusto, amigo. Les agradezco el tiempo. A los invitados también les agradezco el tiempo que se tomaron de escucharnos. Y pues estamos a la orden para el desorden, como siempre lo he dicho. Claro, claro que sí. Gracias, estamos en contacto y a buscar nuevos espacios de difusión. Ya más adelante nos coordinaremos, pero en Puebla es necesario fomentar la difusión cultural, artística, tanto paisajística como de inmuebles de nuestro patrimonio histórico edificado, nuestros barrios fundacionales, conventos, haciendas, templos, por su valor intrínseco, su valor histórico y su momento como parte de ese proceso en nuestra ciudad y en nuestro estado, claramente está. Gracias, estamos en Y, contacto. y antes de irnos, no lo quería hacer, no quería ser grillero, pero ves el mural de la Facultad de Administración, el que hicieron hace poco. Bueno, el bosquejo original, Jorge no me va a dejar mentir, él lo hizo. Y pues, no sé si nos quieras comentar algo de eso o ya con el datillo es. Pues hasta cierto punto, digo, como lo decía hace rato, si hablara con los Jorges de hace unos años, diría que qué ojetes, ¿no? Porque se volaron mi idea y no me contrataron a mí para hacer ese trabajo. Pero ahora con el raciocinio que tengo es qué bueno que lo usaron y qué bueno que estuve ahí porque no fueron capaces de imaginar algo para poder pintarlo. Entonces, pues algún día, como el pintor que soy, tomaré venganza. Claro que sí, te ayudo con la venganza. Lo lamento, yo no lo sabía, lo desconocía y acudí cuando se inauguró El mural. el mural, asistió la rectora, si bien recuerdo, porque fue una entrega de los baños, tendrá 2 años o 3, y a mí me Pero sí invitó me pues lo nuestro tomé. amigo don Ricardo Villescalera, que también es integrante activo del colectivo Opción Ciudadana Puebla. En esta ocasión no le fue posible acompañarnos, pero concluyo con ese comentario. Por invitación de él, porque él fue docente de la entonces Escuela de Administración hace ya 50 años, según platica, y asistieron los alumnos de esa generación, sus alumnos, y estuvo presente el director, la rectora, y sí recuerdo este mural, creo que tiene plasmado un lobo, no sé si Justo, recuerdo que la Minerva también, ¿no? justo los lobos eran mi idea. Los lobos Ah, y la Minerva en el centro era mi propuesta. Obviamente el director cuando le hice mi propuesta me dijo que le dejara el boceto, obviamente no se lo dejé, ¿verdad? Porque sabía las intenciones. Se sabe lo que pasa cuando alguien es joven y comienza en esta trayectoria, ¿no? Entonces decidí no dejar el boceto. Obviamente cuando vi eso en la rabieta de artista, lo que hice fue pues deshacerme de mi boceto, ¿no? Pero lo digo y lo sostengo y sé que hay testigos visuales que saben que esa idea era mía o es mía, pero las cosas pasan por algo. Algo mejor vendrá. Claro que sí. sí, pues bueno, finalizamos. Decía nuestro amigo Alfredo Jalife que la envidia es un cáncer mental, ¿no? Y el no dar crédito, en este caso a las obras de otros autores, o ya sea incluso de libros, ¿no? Como parte de una bibliografía, pues también es robar el tiempo, el pensamiento, la propuesta. Y cito a la doctora Rosana Schiaffini Aponte: el tiempo es el recurso natural no renovable más valioso que tiene el ser humano, y el tiempo invertido y plasmado allí, pues es digno de rescatar y de considerar, pero yo creo que habrá ya algún tiempo para lo conducente.
confío en la justicia divina que tienen estas manos. Eso. Confiamos en los alcatraces y el sol. Siempre. Siempre. Pues Pues un muchas gusto, gracias. un placer y estamos en contacto, Jorge. Ya en breve nos vincularemos con el arquitecto Ambrosio Guzmán, José Luis Naval Cid de León y otros artistas poblanos. Antonio Durán también, amigo nuestro, Antonio Belisario Durán Espinosa, también con algunas obras ha expuesto en la Galería de Arte del Palacio Municipal. Gilberto Sánchez Azuara también, él fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes, hay relación con él y otros artistas. Muchas gracias. Yo diría para lo que resta del siglo, ¿no? Que todavía nos faltan También. algunas décadas si es que la vida nos lo permite, ¿no? Unas 5 décadas por lo menos. Más. Esperemos al menos llegar al 2031, a los 500 años de la fundación de nuestra ciudad. Algún homenaje obligado debemos hacer. Sí, pues están invitados a la galería. También las puertas del taller están abiertas cuando gusten. A partir de junio voy a tener unos horarios más flexibles en relación al tema artístico. Están invitados al tema deportivo, artístico, marcial. También están invitados cuando gusten. Son bienvenidos. El taller es pequeño, pero de un corazón enorme, ¿no? Dirían por ahí, tiene corazón de condominio, pero es un taller con la imaginación correcta, es un taller enorme. Entonces, aquí los espero, tanto en la galería como en el taller. Y ya les estaré informando en relación a las fechas. El lugar ya lo tenemos, es el Foro 14 de la UAP. Ahí estaremos inaugurando la siguiente exposición. Entonces ya les estaré pasando igual el dato para que nos visiten y pues podamos tomarnos ahí un café o un vinito, lo que gusten. Con todo gusto. Muy bien, sí, con todo gusto. Estamos en contacto, Jorge, y buena tarde que tengan todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, amigo. Buen día. Muy bien.